Bueno, mi gente, le vuelvo a dar las bienvenidas a tu programa favorito, La Jugada, en tu canal favorito de deportes, Puerto Rico Sports Nation. Nosotros hoy, ahora sí, le vamos a dar a lo que a ustedes les gusta de verdad. Vamos a hablar de NFL, que salió el schedule ayer, pero realmente lo que le queremos dar también es Fórmula 1, que hay carrera este fin de semana. Y no sé si se dieron cuenta, pero hablé en plural porque hoy me acompaña uno de los mejores analistas en Puerto Rico en estos mismos dos deportes, Fórmula y fútbol, Marcos Bustamante. ¿Cómo te sientes, Marcos? Súper. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Can't wait. Let's do it. Pues vamos para encima. Ok, primer tema. Vamos para lo de Fórmula 1 porque es lo más reciente que tenemos. Esto es este fin de semana, el domingo. Y hay mucho drama en estas carreras. Tenemos que es en Italia, así que esa es la casa de mi equipo Ferrari. ¿Tú tienes algún equipo? ¿En serio? Obviamente. Ferrari es mi equipo. Bengals y Ferrari. Sí, lo sé. Yo no tengo equipo de Fórmula 1. Yo siempre... Oye, la primera vez que fui a una carrera me llevó mi papá a los 4 años. ¿De verdad? ¿Y a cuál fue? ¿Te acuerdas? En Canadá, sí, en Montreal. Okay. Papi me llevó, no sé, tenía muchas ganas de ir y le dijo a mi mamá, me lo llevo. Brutal, ok. Sí, obviamente yo no tengo memorias de eso, pero iba a decir, no, yo no tengo equipo. Obviamente, yo soy colombiano, por si no se habían dado cuenta. Y Montoya era como que el dios para mí. Ya, claro. Antes con Williams, y le tengo afinidad a Williams, pero recientemente Alonso. Alonso es el papá de los pollitos. Alonso es el papá de los pollitos. Yo hubiese pensado que Piastri, porque empezaste como que he notado comentarios de que te gusta Piastri. No, es lo que habías como que foretold. Sí, es que pusiste algo al principio de la temporada en alguno de tus clips o algo. Ajá. Y sí, McLaren, qué sé yo, y dijiste algo de Lando Norris. Y yo, cuidado con Piastri. Porque Piastri, te iba a comentar, Piastri yo lo veo, y es lo que he criticado de Leclerc también. No es crítica de Piastri, crítica de Norris, que es la misma de Leclerc, que no son... Tú ves a Piastri y tú ves un cool, calm and collected piloto. Ajá. O sea, nada le afecta. Y Leclerc y Norris es como Leclerc, que cometen errores. Leclerc, tengo un amigo que es que es fanático número 1 de Leclerc. Okay. Y todo el tiempo lo molesto. El tipo, yo no lo veo ganando un campeonato, a menos que esté obviamente con el mejor carro y no haya, pues como Mercedes con Nico y Hamilton, pero... Siempre comete errores. Leclerc mira, los pilotos de Fórmula 1. Pero ¿es Leclerc precisión, o es el equipo de Ferrari? Yo le echo la culpa al equipo de Ferrari. Nicole, driving error. Me refiero a driver error. Driver error es bloqueaste los brakes en el momento que no era. Sí. Aceleraste demasiado and you spun out. Sí. You lost the rear. O sea, driver error. Todos los años. Es que tengo un chat de una liga de fantasy de Fórmula 1, que de hecho somos 100 y pico personas y estoy número 2 ahora mismo, gracias. Ok. Lo pongo en el chat. Todos los años en el chat hay conversación de esto y yo soy el que siempre dice, ¿lo ven? Leclerc otra vez haciendo errores. Errores. Así que, pues, así veo entre Piastri y Norris. A Norris no le veo esa postura que tiene que tener un campeón. Mira Max, Vettel, Hamilton. Max es un piloto que minimiza los errores. No está en el mejor carro, pero tengo que recalcar que cuando ese hombre está en la pista, los errores son casi ceros. Y eso es bien importante. Exactamente a eso me refiero. Exactamente a eso. Y hablando de Max... Y el drama de esta carrera, o no drama, pero mucha gente, o sea, todo el mundo, pues, McLaren, Norris o Piastri. Digo, hay que ver, obviamente, primera práctica mañana a 7:30 de la mañana, hay que ver qué pasa en estas prácticas, qualifying, etcétera. De hecho, no hay sprint race esta semana. No hay sprint. Tenemos solamente qualifying, que a mí está chévere lo de sprint y qué sé yo, y eso lo hicieron para mercadeo y TV, qué sé yo, pero yo soy old school y me gusta el setup normal, ¿verdad? El Q1, Q2, Q3 y tenemos carrera y se acabó. Ok, a mí me gusta el sprint y te voy a explicar por qué a mí me gusta el sprint. Porque hay carros que son buenos en sprint, pero hay carros, o sea, me refiero a carros, incluye pilotos también, pero hay carros que son buenos en sprint, hay carros que no son buenos en sprint. Para el que no conoce, el sprint es una carrera igual que la normal, pero es de menos vueltas, por eso se llama sprint. Pero entonces, cuando vienes a ver, Hamilton es uno de los que le va bien en el sprint, que de hecho ganó una carrera,
Pero entonces cuando llega a una carrera normal, que son entonces más vueltas, pues entonces ahí empiezan los errores, empieza el miscommunication. Y cuando vienes a ver, pues también salió uno de los análisis en que Max Verstappen esta temporada está siendo súper bueno en los pole positions. Cuando hacen la carrera para ver quién sale primero, o sea, quién decide el orden en el que salen, pues Max es súper bueno cogiendo pole position porque él a esa vuelta le mete con todo. Pero cuando vienes a ver la carrera, que son más vueltas, entonces ahí el McLaren, como que es como decir, cuando alguien está corriendo la carrera a fondo y la carrera de corto plazo. Bueno, utilizando la palabra sprint, es que sprint son 25 vueltas y se acabó. Exacto. La carrera es un maratón. Exacto, y tienes exactamente. tienes que estar on point todo. El equipo, la comunicación, los pits. Exacto. O sea, entonces las estrategias de los pit stop, de las gomas, de cuánto dura, cuánto no. Que hablando de gomas, no sé si viste lo de McLaren. El carro de McLaren, lo que es Red Bull. Ok. Obviamente Red Bull y McLaren tienen una guerra. Chris Horner con Zach Brown, ellos realmente tienen una guerra y eso se ve en la serie de Netflix. Con todo el mundo. Exacto, lo tiene con todo el mundo. Pero Red Bull es como que le estuvo sospechoso la ventaja que McLaren tuvo en Miami. Y ellos le pusieron como esta cámara infravioleta que se ve azul, infrared. Y ellos vieron que el carro de McLaren estaba cooling down las gomas. Y nunca llegaban a rojo. Bueno. Que de hecho, ahora vi un post, te lo voy a buscar, vi un post que decía que la FIA lo reguló para esta carrera. ¿De verdad? Lo regularon para esta carrera porque no es que no estaban ilegal, estaban totalmente legal, pero ahora regularon eso también. Siempre hay loopholes. Exacto, y los equipos siempre encuentran la manera de los loopholes. Pero iba a decir que el downforce que le ponen los equipos a cada ala, al frente, atrás, etcétera, el balance del carro, ayuda o interviene con el degradation de las gomas. Y este año McLaren ha hecho mejor trabajo con el balance del carro. Claro, que por eso digo, no es que estaban ilegales. Que todo el año esa ha sido la ventaja mayor de McLaren. Que el degradation de las gomas, a ellos les duran más las gomas. Pero no he visto nada de eso. De que, yes. Wow, eso es nuevo para mí. Lo tienen clear. El water check to cool tires after FIA checks post en Miami. O sea, como que no es tan ilegal y la FIA, que es lo que están, FIA, ¿cómo es que la organización que regula no solo los carros, porque obviamente los carros tienen que ser tienen que pasar por una cierta inspección antes y después de la carrera. Sí, pero FIA es no solo de Fórmula 1, la FIA es la organización global que regula el racing en el mundo. Exacto. Así que eso es un dato bien interesante para ahora esta carrera de Imola. Autódromo, ¿cómo es que? Tienes que decirlo así con la mano, como italiano. Autódromo Internacional. Ellos hablan como cantadito. Enzo Edino Ferrari. Sí, que ahora si lo busca, ya no le dicen Imola, ahora le dicen Emilia Romana. Bueno, es que Emilia Romana es el área de Bologna, en el norte de Italia. Correcto. Y la ciudad donde es la carrera es en Imola, en Bologna. Pero es como decir, qué sé yo, Santurce o el área sur, eso es Emilia Romana es el área. Perdón, antes de continuar, te iba a decir que perdí el train of thought. Max, que mencionaste lo de Max con lo del qualifying y todo eso. Que todo el mundo está McLaren, va a ganar Orlando o Piastri, etcétera. Pero Max viene por ahí. Los últimos 3 o 4 qualifyings ha sido él en pole position. Lo que pasa es que no tiene el carro para el maratón que es la carrera. Correcto. Pero cuidado. Y entonces ahora que tenemos estas 2 semanas como que no libre, pero ellos están trabajando y haciéndole upgrades al carro. Todo el mundo está haciendo upgrades al carro ahora mismo. Sí. Que aprovechan el tiempo libre que tienen. Libre entre comillas. Ferrari, Leclerc y Hamilton, los dos tienen upgrades para esta carrera. Lo vi. Ojalá funcionen los upgrades, porque yo necesito que ellos, por favor, se sientan en casa. Están en Italia. Ferrari es de Italia. O sea, por favor, hagan algo para poder coger un podio. Lo que llevan es un podio nada más y el sprint de Hamilton, que por lo menos ganó esa, pero necesito más vida. Esta carrera puede ser... Esto es make or break. Bueno, oye, pero sí iba a decir, nada más van 6 carreras. Y el gran equipo de Ferrari está a más de 100, está casi 150 puntos detrás. O sea, ya casi
en 6 carreras nada más ya casi que no tienen ni chance de ganar. O sea, sí, no, y es que los problemas de Ferrari son internos también, pero, como que la comunicación que el equipo tiene con los drivers no es buena. Nicole. Y se vio en la carrera pasada cuando Hamilton quería pasarle a Leclerc, lo cual está bien porque si tienes el paso está bien, pero Hamilton pide cambiar posición con Leclerc y el equipo se tardó 3 vueltas en cederle el espacio. ¿Pero por qué se tardó? Porque sabían que no iba a hacer nada, no hizo nada. Está bien, pero perdiste 3 vueltas. Bueno, toma esa decisión antes para que puedas tener tiempo para recuperar lo que perdiste. Es que llevamos años. Oye, Ferrari, la caída de Ferrari, esto es histórico. Ferrari que no ha hecho nada en 10, 15 años. Yo creo que desde Schumacher. No, desde Alonso. Después de Schumacher vino Alonso. Desde Alonso. Ok, no ganaron tampoco, pero Alonso era mucho más competitivo. Alonso, gracias, papi, el papá de los pollitos. Mi papi, Que todavía está, pero está en Aston Martin. Que eso lo dejamos para después. Pero... sí. Pero tenemos otro italiano. Andrea. Tenemos a Andrea Kimi Antonelli, el chamaquito de 18, 17 años. 18 creo que tiene. De 18 años. Es increíble lo que él ha hecho esta temporada con el carro de Mercedes al lado de George Russell. Bueno, es tan increíble que ahora mismo él tiene un documental también en Netflix. Sí. Porque la preparación de ese chamaquito, porque él es el bebé del paddock, punto, es... Bueno, a él lo mandaban en vuelos largos para que él se acostumbrara al jet lag. Sí, o sea, ¿qué preparación? Digo, yo pensando acá, ¿a quién se le ocurre? Pues a ellos se les ocurrió. Así que yo pienso que supuestamente él tenía como que un poco de presión porque estaba cubriendo unos zapatos grandes, pero él está haciendo... El nene está preparado hace rato. O sea, yo creo que Mercedes ya se le está olvidando que Hamilton estuvo ahí. Porque es que, los campeonatos son los campeonatos. O sea, Hamilton sigue siendo one of the greatest. Pero Kimi Antonelli, para tener la edad que tiene, y es que se ve agresivo también. Así que me gusta lo que veo. Lo que he visto de Antonelli, y se veía en Fórmula 2 también, se veía... Bueno, Toto Wolff lo identificó desde hace rato, lo tenían fichado desde hace rato, como hace mucho en Europa con el soccer y todo eso. Eso iba a decir que el nene está preparado hace rato. O sea, está corriendo... Oye, este nivel, para tú llegar a este nivel es porque tu familia sacrificó todo para tú llegar a este nivel y desde chiquito estás bregando con presión, con carreras internacionalmente, viajando, etc. El niño... porque es un niño, tiene 18 años. Es un niño. Mi hijo tiene 19 años. El niño tiene que estudiar o sea, está en la escuela todavía, el chamaquito, pero el tipo lo veo súper bien, me gusta. Tengo un amigo que me lo advirtió antes de la temporada. Me dijo, ojo con Antonelli, porque a mí los rookies, yo nunca le apuesto a los rookies. Y este es el único que veo es el único, porque los demás han estrogoleado. De hecho, en Alpine está pasando un drama en el que ya el rookie Jack Doohan está... Jack Doohan, bendito, me da pena. Lo sacaron del asiento y ahora entraron al argentino Franco Colapinto. Franco Colapinto. Que él también hizo su debut el año pasado, pero con Williams. No fue la temporada completa. Reemplazó a Sargent. Exacto, al gringo, al único gringo que había. En unas carreras reemplazó a Sargent, creo que al final de la temporada. Y hizo buen trabajo. Hizo buen trabajo, por algo está ahora considerado. Y by the way, pero está en, como hacen en soccer internacional, que es un loan. O sea, sí. Williams tiene los derechos de Colapinto, pero se lo prestaron a Alpine, a Briatore. Flavio Briatore. A Flavio. Flavio es un personaje. Es un personaje. Y luego, mientras vaya pasando el season, yo les voy explicando también el revolú que ha pasado con él. Pero Flavio vamos a aguantarlo. Pero sí, eso para otro, porque podemos coger una hora completa. Así que eso lo dejamos para después. Pero, para acabar con el tema, 2 cositas. Necesito que me contestes, Marcos. Zach Brown la tiene difícil, que es el de McLaren. Todavía no ha escogido quién es el driver número 1 y el número 2. Pero es que no tienen que escogerlo. O sea, oye, siempre es, ¿cómo se dice? Por naturaleza, el que ya está es el número 1. El que llega nuevo es el número 2. Lando estaba antes que Oscar. Pero sea que Lando sigue siendo número 1, Oscar yo no estoy diciendo que haya un número 1 o que Lando sea un número 1. Le digo, tradicionalmente... Pues así se consideran los equipos. Pero el equipo siempre le dice a los drivers, para nosotros no hay número 1. Digo, a menos que es una cosa como, qué sé yo, Schumacher y Barrichello, que nunca había ganado nada. O algo bien, una diferencia bien grande. Pero cuando los dos son jóvenes y los dos tienen talento, qué sé yo, el equipo siempre les va a decir a los drivers, no, o sea, a los dos los tratamos por igual. Bueno, yo estoy muy viejo ya, pero Senna y Prost, eso era una cosa, eso era
eso era, se odiaban. Y los equipos se odiaban y los pits, y se decía que los mecánicos de uno le odiaban a los mecánicos, todos se odiaban unos a los otros y que supuestamente, mira, si lo que pasó con Senna y Prost en McLaren, que en esos carros de Marlboro que eran clásicos hace mucho tiempo, si eso pasara hoy en el mundo mediático que estamos ahora con Twitter y con todo, con social media y todo eso, esto sería tóxico. Mira, la definición de tóxico en equipo. Drama, novela, o sea, una clase de novela. Senna y Prost, mano, si se pueden, si tienen tiempo, busquen en Google Senna Prost Rivalry. Y es una cosa de verdad que, mira, se me paran los pelos. Es que me trae memoria. Yo tenía un póster en mi cuarto a los 16 años de Senna. De él, okay. O sea, Digo, Senna tiene un récord en esta pista que vamos a ver este fin de semana. Él es el piloto con más pole position en esta pista. Sí, creo que es con 8. No lo sabía. Pole positions. Pole position, sí. Creo que son 8. Sí, porque el que más ha ganado... bueno, es Schumacher, ¿no? Schumacher, sí, como 7, 8. Iba a decir Imola, by the way, donde vamos este fin de semana. No ha sido siempre un ¿cómo se dice? Carajo, se me fue la palabra. Una pista. No una pista, sino un staple del circuito todos los años. Imola, sí, exacto. Imola estuvo hasta el 2006, desde el 80 hasta el 2006. Y volvió en el 2020. Y volvió ahora en el volvió en el 2020 por COVID, porque Monza no podía. No se podía, COVID, claro. Qué sé yo qué rayo. Y en el 2020 trajeron a Imola otra vez por 4 o 5 años. Y este es el último año del contrato. Y es posible o es muy probable que Imola no vuelva a estar más en el ¿cómo se llama? El campeonato, en el circuito de todo el año. Con más razón deberían de ver esta carrera porque puede que sea la última, por lo menos en esta pista. De Imola. Es bien difícil tener dos, o sea, son 2 carreras en Italia y siempre la F1 quiere tener diferentes países, etcétera. Así que es posible que, como se acaba el contrato este año, pues es posible que ya no esté más Imola en el... ¿Te atreves a tener hot takes? Predicciones para esta pista, cuáles son los podios o qué es lo que puede pasar, porque en las apuestas deportivas tú puedes apostar hasta si sale safety car, quién coge podio, que entre equipos, o sea, por ejemplo, quién gana de Charles Leclerc o Hamilton, así que cuáles son tus hot takes para ahora. Iba a decir que las apuestas deportivas, sí, de todo, puedes apostar de todo. Lo que se te ocurra lo encuentras probablemente, y si no lo encuentras en un sportsbook, vas a otro sportsbook, y si no lo encuentras en ese sportsbook, vas a otro sportsbook. En Puerto Rico hay varios sportsbooks ya. Hay unos cuantos. No, hot takes. Imola es tricky. Es ondulante, tiene chicanes, tiene creo que 2 chicanes de baja velocidad, o sea, curvas de baja velocidad, tiene curvas de alta velocidad también. Es un circuito old school que, by the way, son los que prefiero, los que más me gustan. Cuando digo old school, que tienen gravel y tienen grama. Tienen grama, que no es como hay muchos hoy día que todo es cemento. O sea, te sales de la pista y pues estás en el cemento, está sucio, te ensucian las gomas y te toma tiempo volver a calentar, etcétera. Pero no hay mucha penalidad. En este tipo de circuito, que lo que hay es grama y gravel, tienes que ser mucho más preciso. Así que, ¿sabes qué? Ahora que lo dices, y ahora yo diciendo eso, el hot take va a ganar Max. Va a ganar Max, número 1. Creo. Es buena. Digo, Max lleva, yo creo que 2021, 22 y 24. 2024, él ganó el año pasado también. Sí, creo que sí. Y o sea, Max está bastante cómodo en esta pista. Desde que Imola volvió, exacto. Max creo que es el driver, de los drivers corrientes, el Max creo que es el que más victorias tiene en ese de esto. Pero claro. Me gusta ese hot take. Pues yo le voy a dar el mío. Mi hot take es que uno de los Ferrari va a coger podio. Ya, lo dije. Ellos reconstruyeron estas son mis esperanzas. Estás hablando con el corazón. Yo estoy hablando con el corazón. Ellos están en casa y yo siento que uno de los 2 pilotos va a remontar. Hay cambios en el carro. La comunicación que no hubo en la última carrera la va a haber ahora. Van a trabajar más en equipo. Así que uno de los 2 Ferraris va a coger podio. Así que voy a ver cómo van esas prácticas. Me gusta. Voy a ver. Vamos a ver si los tifosi... Hay que darle algo a los tifosi. Sí, chicos. Ferrari tiene que tratar lo más posible. Y yo creo que eso calmaría... También que empezaron. Me acuerdo, en pretemporada, testing, todo eso se veía súper bien. Brutal. La primera carrera a Saudi Arabia, Leclerc le fue bien. Y ha sido para abajo desde la primera carrera. Así que aquí tienen ya los hot takes de Marcos y de Nicole para las carreras de Fórmula 1. Va a ser este
este domingo. El horario es por la mañana o por la tarde, no recuerdo, pero como quiera, pendiente a mis redes sociales, tempranito, que les voy entonces a dar el horario. Pero aprovechen porque puede que sea la última carrera en Imola. Así que, en otros temas, vamos también a entrar en la NFL. Ayer salió el calendario de todos los equipos de la NFL. Como bien les dije en el primer episodio, mi equipo son los Bengals. No la tenemos fácil. Pero yo confío en que van a terminar de firmar a Hendrickson, que es la pieza clave en esa defensiva. Imperativo. Y nosotros vamos a salir del boquete este año porque siempre nos pasa lo mismo. Nosotros empezamos lento y al final apretamos, pero llega un punto en que se nos hace demasiado tarde. Y Marcos es mi rival de división. Él está con los Steelers. La gran franquicia de Pittsburgh. Es un equipo que siempre molesta en la conferencia de la americana. Desde que yo sigo en la NFL, yo empecé a seguir a Tom Brady y cada vez que Tom Brady en los Patriots jugaba con los Steelers, era un juego que uno no podía estar nunca tranquilo. ¿Pero por qué tenemos que hablar de eso? Es verdad, de es Brady, verdad. ya explicaste Brady. Yo todavía no he llegado a superarlo tanto. No lo he superado. Odiaba tanto. Cada vez que veía a los Patriots... Porque eran juegos incómodos. En el calendario... Cada vez que veía a los Patriots en el calendario, o sea, me daba... Me daba de todo. Me daba un poco de todo. Que de hecho los Patriots no se ven tan mal este año, pero todavía el draft lo hicieron brutal. Sí, el draft hicieron un de buen los draft. mejores drafts. Sí. De los peores off-seasons lo tuvieron los Patriots en cuanto a signings. Y, mira, se lo dije yo a una persona que conocemos, tú y yo, que es bien fanático de los Patriots. Exacto, sé de quién me hablas. Le dije, el equipo con más dinero para gastar en el off-season. Y se fueron a gastar el dinero a Always 99. O sea, porque no hicieron nada de impacto. Ay, contrataron un montón de gente que pues ayuda, esto, lo otro, pero nadie de impacto. Uno de los corners que firmaron el off-season, Carlton Banks o algo, Carlton, qué sé yo, es una porquería. ¿Sabes por qué yo sé que es una porquería? Pues yo juego mucho, apuesto mucho en Daily Fantasy. Ok. Y juego mucho Fantasy Fútbol. Llevo 20 años jugando Fantasy Fútbol. En Daily Fantasy, en FanDuel y todas esas cosas que tú puedes hacer cosas individuales cada domingo. Si tú le quieres apostar, mira, yo creo que este receiver va a tener 100 yardas, un touchdown, etc. ¿Sabes por qué? Porque va contra fulano de tal. Okay. Y toda la temporada tú le apostabas a ese porque va contra ese y la mayoría del tiempo así pasaba. Y ese fue el que los Patriots firmaron. Wow. La pandereta del año pasado de los receivers. Okay. Así que, nada, el off-season... Digo, también tienen a Stephon Diggs. Sí, no, eso iba a decir. Iba a decir ahora mismo, el off-season de los Patriots fue vanilla. No hicieron mucho. Vanilla, Always 99. Me encanta. Always 99. Menos Stephon Diggs. Sí me gusta ese signing, aunque es viejo, viene de un ACL injury, etc. Pero a este punto de su carrera... Yo creo que él quiere demostrar, sabes que él es una diva, como son la mayoría de los receivers, lamentablemente. Sí. Y en este equipo, pues no tiene, él puede ser la diva, él puede ser, o él diva. No lo quiero ofender, no quiero hablar ofensivamente, pero los receivers son divas y en este equipo pues tiene un quarterback joven, no hay otra gente en ese receiving room que tenga standing y qué sé yo, así que él puede tomar la gente puede le puede ser el protagonista, que eso es lo que él busca, él quiere ser el protagonista, porque entonces el año pasado él estuvo en los Houston Texans. Correcto. Pero entonces en los Houston Texans él tenía otros 2 receivers también. Oye, y Nico Collins y ¿cómo se llama? Tandeo, que fue el que se lesionó la rodilla. Claro, pobrecito Tandel, sí. Eso fue una lesión. Eso va a estar difícil. Hablando de Houston, los 2 picks que hicieron Houston, ¿cómo se llama? Jaden Higgins. El primer pick que hicieron en el second round. Jaden Higgins. Ese chamaco está durísimo. Y tiene todos los measurables. El tipo es un prototipo. O sea, 6'2", 6'3", creo que mide algo así. 200 y pico de libras, 210, 215. Es rápido. In and out of cuts súper bien. Y el otro receiver que cogieron, Noel. No me acuerdo el primer nombre, pero Noel se llama. Los 2 son buenísimos. Y para C.J. Stroud, lo único que no me gusta de Houston es que de repente... Houston me confunde. O no me confunde. Uno no sabe qué están haciendo porque el año pasado son impredecibles, unpredictable. Bueno, es que a CJ Stroud le fue también su rookie year el año pasado
Y sueltan al offensive coordinator Bobby Slovic, sueltan un montón de offensive linemen, Tonsil, que era lo mejor que tenían. Así que depende de la línea ofensiva para ver cómo le va su ofensiva. Pero los dos receivers que cogieron, Jaden Higgins y Noel, están durísimos. Y Christian Kirk siempre ha sido un profesional, un slot receiver que hace las rutas súper bien, los cortes, etcétera. Así que Nico Collins. Con Christian Kirk del otro lado. El tight end que le gusta a Sillestro, que se me va el nombre ahora mismo. Creo que es Ferguson. No, Ferguson está en Dallas. El otro que estaba en Dallas, Dalton Schultz. Ajá. Pero hay unos jovencitos que también le gusta, que juega un montón. Y entonces la pelea entre Noel y Higgins, los dos rookies, para ver quién es el tercer receiver. Obviamente en 4 wide receivers pues van a jugar los dos, pero los dos están durísimos. Veo si el offensive line puede volver a jugar bien y a hacer cohesive, etcétera, y darle tiempo a CJ Stroud. Yo creo que este año la ofensiva de los Texans puede sorprender. Digo, el año pasado nosotros no creíamos mucho en Houston, pero ellos le dieron una batalla a Kansas City también. O sea, si no fuese por el factor árbitro, que yo sé que me van a atacar, los fanáticos de Kansas City me van a atacar, pero les exhorto a que me comenten entonces para ver cómo, de qué manera me pueden corregir. Pero bueno, si no fuese el factor árbitro, es que no estás equivocado. Yo pienso que hasta se podían ganar ese juego de los playoffs contra Kansas City. Claro que sí. Así que no sé si vieron, o si aquí tenemos gente que ve Fanzone en lo que yo hacía el año pasado. Pero ese era el tema todo el año. Y nuestra, by the way, Nicole, nuestra host también, que es Chiefs. Esa era la pelea todo el tiempo. Y oye. No me pueden decir que no. Es que no me pueden decir que no. Imposible. O sea, se vio claramente cómo en ese juego de los Houston Texans, el mismo Patrick Mahomes admitió su flop. O sea, peor que los de LeBron James. Y vamos, ¿sabes? Tenemos que respetar también el juego. El juego es físico. Pues vamos a respetarlo. Paréntesis rapidito. Si a LeBron James le hubieran dado un codazo como el que le dieron anoche a Hart o Carter, como se llame, que le rajaron la nariz. Si eso hubiera sido LeBron James, estaría ahora mismo todavía ahí tirado y en el hospital y con 10 personas encima. Claro, paréntesis cerrado. Iba a decir que los Chiefs... Buen desahogo. No tengo nada en contra de LeBron James. Los Chiefs, mira, yo no estoy diciendo que a propósito los árbitros lo hagan, que hay un conspiracy, que todas estas cosas, no. Pero es lo que decía en el show del año pasado. Es como cuando Michael Jordan jugaba. Tiene el beneficio del pito, o sea, el beneficio de la duda, porque es una estrella, esto, lo otro, le dan... Tú a Michael Jordan lo tocabas y era foul. Y eso es lo que pasa con los Chiefs y Patrick Mahomes. Tienen el beneficio, los árbitros, o sea, tienen el beneficio de la duda siempre. Sí, siempre los ayudan los árbitros. Yo no estoy diciendo que sea a propósito, pero eso es humano. Sí. Los árbitros son humanos, así que... Decían lo mismo de Tom Brady, pero yo les voy a explicar la diferencia. Y es que Tom Brady tuvo la liga en contra. Patrick Mahomes nunca ha tenido la liga en contra. Siempre la ha tenido a favor. Esa es la diferencia entre Tom Brady y Patrick Mahomes. Pero ahora sí. Yo creo que ya la gente está harta de los Chiefs. Sí, yo este año no espero los mismos Chiefs. Si no estás más harto de Mahomes, estás harto de los Chiefs como tal, estás harto de Kansas City, estás harto de, eso iba a decir, estás harto de Kelsey, de Swift, by the way, ¿viste no sé si ustedes saben, el otro día me mandaron una foto de 2 corazones, tengo que ponerlo como profile picture, lo voy a cambiar. Okay. Un corazón normal, de una persona normal, y el corazón de una persona como yo, que es una bola de fútbol. Anyway, yo todo el tiempo estoy 24/7 viendo cosas de fútbol, de la NFL, etc. Y no sé si viste, ¿tú sabes quién es el ¿cómo se llama? El superfan de Kansas City, que es que se ponía la mascota de los Chiefs es como un lobo, una cosa gris, como un werewolf, no le he visto, qué sé yo. No le he visto. Tiene una camisa roja y una barriga gigante, qué sé yo, y siempre es la misma persona. Okay. Ese tipo lleva siendo el Super Chiefs fan y la mascota de los Chiefs como por 10, 15, 20 años, no sé. El tipo robó un banco en su vida real. Robó un banco. Sí, es que esto fue un cuento que empezó el año pasado, hace 2 años. Búscalo para que vea. Tiene un nombre como europeo, se llama Dubar o algo así. Okay. El señor, el muchacho, porque no es tan viejo. Pero esta persona que hace de la mascota de los Chiefs desde hace año o 2 años, que se metió en un problema. O sea, los Chiefs, los fanáticos que vengan, es como el de los Jets, el que dice J-E-T-S, que sale en televisión todo el tiempo. Este super fan de los Chiefs, hace 2 años o el año pasado, los fans en social media empezaron a decir, mira, este fulano no vino al juego hoy. Nadie sabe de él, dónde está, qué pasó. Y era un misterio como por 3 o 4 semanas nadie sabía dónde estaba el super fan, la mascota, esto, lo otro. Y empezaron a especular. Gente dice, no, yo sé quién es él y se metió en un problema, esto, lo otro.
le dieron 30 años de cárcel por robar un banco y cargos federales y qué sé yo. O sea que los Chiefs se quedaron sin su mascota. Bueno. Y sin los árbitros también este season, para que sepan. No soy una hater de los Chiefs, pero... Somos todos haters. Eso es lo que te iba a decir. Que ya todo el mundo, ya la NFL está en contra de los Chiefs. Sí, porque llega un punto es que te jalta, son los villanos. Exactamente, pero es que son los villanos no necesariamente ni porque ellos se lo buscaron, que era algo que yo también decía mucho. Patrick Mahomes no está buscando tampoco, o sea, tampoco es culpa de Patrick Mahomes que le estén pitando a su favor. Tampoco es tan culpa de los Chiefs. Es que simplemente acuérdense que la NFL es un negocio y el negocio hay que cuidarlo y quién te vende más y quién no te vende más. Los Kansas City Chiefs son el equipo con más primetime games. Tienen 7. Y los Cowboys tienen 6 porque son equipos que realmente la gente los ve, sean buenos o sean malos, porque los Cowboys no los Cowboys tienen fanaticada, pero ¿desde cuándo no ganan los Cowboys? O sea, todo el mundo lo entiende. Y hablando del schedule, quiero discutir el calendario de los Kansas City Chiefs, actually. No lo he visto. O sea, déjame decirte. No he visto el de los Chiefs nada más, no lo he visto. Pues miren, la semana 1 son los Chargers, pero la semana 2 son los Eagles. Todos los juegos difíciles... Revancha. Todos los juegos difíciles de Kansas City Chiefs este season son en su casa. Pues eso es lo que te digo. Escuchen los juegos que son en su casa. ¿Ves lo que te digo? Los Eagles, los Baltimore Ravens, Detroit Lions, Washington Commanders. Y después de eso tienen bye week. Wow. Y el otro que puede ser difícil, y todo depende de cómo vengan, son Houston. Wow. Todos esos. Todo en su casa. El único que no es en su casa, que puede ser difícil, pero a ellos realmente no les molesta, es el de Buffalo. Porque cuántas veces ellos no han ganado en Buffalo también. Sí, pero Buffalo siempre es el que más problemas les da. Claro, sí. Josh Allen, o sea, pero al final del día, o sea, yo espero que Buffalo venga bueno, yo creo que los nuevo. Chiefs, oye, los Chiefs ya llevan 3 años. Si llegarán al Super Bowl este año otra vez, son 4 años corridos, cosa que solamente los Buffalo Bills lo hicieron anteriormente. Obviamente nunca ganaron uno, los Chiefs sí, pero yo creo que ya los Chiefs, o sea, este año, oye, Kelsey otro año más viejo. Hay que ver si los refuerzos... en el Super Bowl no se vio muy bien. Kelsey no podía ni bloquear. Los refuerzos de los Chiefs este offseason, el draft. Oye, el primer pick me gusta mucho el primer pick que hicieron en el primer round, Josh Simmons. Sí, a mí también. Obviamente, lamentablemente. En papel, obviamente, falta que uno llegue al campo y que perform, pero todo dice que este chamaco, si no fuera por unos injuries que tuvo, hubiese sido un pick más alto. By the way, ese final del primer round, Baltimore, Eagles y Chiefs, los tres, esos picks, Baltimore cogió al de Georgia un stud. En la primera ronda ellos cogieron un safety. Sí, el safety, Alexander, creo que se llama, de Georgia, no me acuerdo cómo se llama. Los Eagles, Jihad Campbell, el linebacker de Alabama. O sea, eso es una bestia. Mira, cuando el draft se acabó, yo puse, en algún lado puse... what's new? O sea, otra vez. Howie Roseman. Vamos a ver los mismos equipos. Andy Reid y Harbaugh, todos con tremendos picks al final del round. No tienen que estar número 1, o sea, al principio del draft para hacer buenos picks. Ellos saben cómo hacer el draft, que eso es lo que yo digo de los Bengals. Los Bungles, los Cincinnati Bungles. ¿Por qué no tienen? O sea, ¿quién es el que está tomando decisiones del draft? O del off-season, como ellos no vieron lo que tenían disponible también en el off-season. A Trey Hendrickson, si no le quieres pagar, ¿por qué no cogiste picks para tu draft para poder draftear bien? Exacto. Como que ¿quién es el que está tomando decisiones allá adentro? Es lo que nadie. No entiendo. De verdad, yo no entiendo. Porque sí, todo el mundo que se debería de quedar la misma ofensiva y todo, pero ok. Nicole, lo que dijimos ahorita, o sea, firmar a Trey Hendrickson era más para mí, en mi opinión, y no soy el único, es más importante que firmar a T. Higgins. Yo estoy de acuerdo, con eso. Ya tienes especialmente lo que te costó firmar a T. Higgins. T. Higgins es un número 2. Tú no le das esa cantidad de dinero a un número 2. Yo sé que es el papi, o sea, son sus papis, Jamar Chase. Joe Burrow quiere tener a Jamar Chase y T. Higgins, está bien, fantástico. Pero tienes a Josh Shivas, tienes a Trey Burton. Para eso lo drafteaste porque veías venir que tenía que salir de uno de los dos, o de Higgins o de Chase. Claro. Mira, ya firmaste a Chase, le diste un fracatán de dinero, a Burrow. Mira, pues quédate con Josh Shivas y Burton y dale los chavos a Trey Hendrickson porque necesitas defense. De nada sirve tener la mejor ofensiva si no tienes defense y no puedes parar a nadie. Exactamente. Lo vimos el año pasado. En los últimos 2 o 3 años, la defensa de Cincinnati. O sea, de nada vale que tú metas 40 puntos si el otro equipo te va a meter 41. Siempre. Y entonces,
Sí, está bien. Drafteaste a Shemar Stewart, ¿verdad? Creo que se llama Shemar Stewart. Que es un defensive end también que está... El chamaco tiene talento, está duro. No tuvo la producción en college, porque nada más tuvo 2 o 3 sacks en college. Pero siempre estaba double team, triple team, impactaba el juego, estaba en el backfield todo el tiempo, molestando al quarterback, etc. Pero con más razón, ese rookie que está del otro lado de Trey Hendrickson, si es que se queda Trey Hendrickson, eso es lo que necesita. Alguien como Trey Hendrickson del otro lado que tenga la atención de la línea ofensiva de los Bengals, del equipo contrario. Claro. Para que entonces tu rookie pueda desarrollarse más fácilmente. Sí, fácilmente a Hendrickson le hacen double team, que es usualmente lo que hacen con el jugador más dominante. Y tienes a este hombre. Exactamente. Que eso es lo que está buscando, que es lo que estás diciendo. Y Trey Hendrickson, el líder en sacks el año pasado. ¿Cómo tú no lo vas a firmar? Es que son los Bengals. ¿Cómo es que tú no vas a firmar al jugador que lideró en sacks? Es que son los Bengals. Es que yo estoy un poquito grave. Por eso la última vez yo les había mencionado que cuando yo le mencionara a mis equipos, ustedes iban a sufrir conmigo. O si no, se iban a burlar de mí. Pero aquí estoy apoyando fielmente. Ferrari y Bengals. Ferrari. Estás mal. Bengals. Estás mal. En NBA soy Miami Heat. Tienes que reconsiderar tus life choices. Así que con esto culminamos. Marcos, gracias por estar aquí. Obviamente lo van a seguir viendo mucho más a menudo porque lo que él tiene que aportar es bastante en estos 2 deportes. Y es que es como estábamos hablando también fuera del aire. Cuando se trata de NFL, podemos estar horas hablando. Exacto. Así que les exhorto a que también comenten, compartan, le den like a todas las páginas de Puerto Rico Sports Nation porque aquí Nicole Colón tiene la jugada.